Continuando con nuestro curso de circuitos electrónicos con transistores bipolares o transistores BJT, nos piden calcular todas las corrientes y voltajes en DC del siguiente circuito, asumiendo que este tiene una beta igual a 100. Aquí podemos ver una configuración como la que ya hemos visto anteriormente, Q1 con una red de polarización, y lo que se le agrega aquí pues es otro transistor Q2, de hecho un transistor bipolar PNP, a diferencia del Q1 que es un NPN, y que está conectado la base de este transistor Q2 al colector del transistor Q1. Si vemos, esta es una continuación del ejercicio anterior que vimos en el canal, el cual lo están viendo en pantalla ahora mismo, y tiene los mismos valores de resistencias, y al tener el mismo valor de voltaje también de alimentación, pues tendrá el mismo punto de operación. Por lo tanto, aquí yo ya he escrito, por ejemplo, IE1 como para nombrar que esta es la corriente del emisor del transistor 1, IC1 la corriente de colector del transistor 1, BB1 como el voltaje de la base del transistor 1 e IB1 como la corriente de base del transistor 1. Y recordamos que Q1 habíamos encontrado que estaba en forma activa, utilizado como un amplificador. Por lo tanto, ya no vamos a hacer el análisis de Q1. Si alguien tiene alguna duda de cómo se analizó y cómo se llegaron a estos resultados, pues los invito a ver el video que está en el canal, en el cual se explica paso a paso cómo se analizó este transistor. De esta manera, y para ahorrar tiempo, ya solo vamos a centrarnos en el transistor Q2. Si recordamos del ejercicio anterior, nosotros decíamos que en este voltaje tendríamos 8.6 volts. De hecho 8.61, pero para simplicidad lo vamos a dejar ya en 8.6 volts. En este caso, este 8.6 volts ya no será realmente 8.6 volts debido a que estamos conectando el transistor Q2 en la terminal de colector. De hecho, si vemos aquí en el dibujo, se está añadiendo una corriente IB2. Entonces, por lo tanto, al añadir esta corriente IB2, este voltaje va a cambiar. ¿Cuánto va a cambiar? Bueno, eso dependerá de cuánto valga esta corriente. Sin embargo, si recordamos todos los ejercicios que hemos resuelto hasta la fecha, es que las corrientes de base son mucho menores que las corrientes de colector. Por ejemplo, vámonos al anterior ejercicio. Aquí veíamos que la corriente de colector es aproximadamente 1.78 miliamperes y veíamos que la corriente de base es 12.78 microamperes. Entonces sí vemos una gran diferencia de magnitud entre la corriente de base y la corriente de colector. Por eso mismo, y teniendo esa lógica, yo podría decir que IB2 es mucho más pequeña que IC1, y teniendo esa premisa en mente de que IB2 es mucho menor a IC1, podría decir que el voltaje del colector 1 es aproximadamente 8.6 y partir mi análisis de esta idea, de esta premisa. Entonces, teniendo esto en cuenta, voy a redibujar cómo queda el circuito. Es una polarización, una resistencia, el transistor, ¿quién es esta fuente de voltaje que acabo de dibujar? Pues bueno, será 8.6 volts. Significa que es el voltaje del colector. Es como si este nodo fungiera como una fuente de voltaje ya regulada. Recordemos que estamos analizando en DC. Entonces esto será 8.6 volts, este será 15 volts, este será la resistencia de 2K y esta será la de 2.7K. Muy bien. Ahora, ¿qué podemos hacer de primeras? Bueno, pues podemos ver que aquí está el voltaje de emisor, que recordemos que siempre está medido con respecto a tierra. Entonces podemos calcular fácilmente ese voltaje haciendo una malla eléctrica. Si yo hago ley de voltajes de Kirchhoff en M1, donde M1 es la malla amarilla que yo dibujé, entonces yo tendría 8.6, vemos que aquí es menos más 0.7 porque es un PNP, entonces tendría más 0.7 volts menos el voltaje de emisor 2 será igual a 0. Entonces el voltaje de emisor 2 será igual a 8.6 volts más 0.7 volts, dándonos un resultado de 9.3 volts. Esta ya será un valor que vamos a guardar y que yo lo voy a subrayar con color amarillo para tenerlo resaltado. Teniendo este valor de voltaje, yo ya puedo calcular IE2, debido a que IE2 será simplemente 15 volts menos 9.3 volts, esto entre 2 kilos.
Haciendo estas operaciones nos queda igual a 2.85 miliamperes. Este también es un valor que ya lo necesitamos y por eso lo voy a salvar de manera subrayándolo para tenerlo listo para cuando lo necesite. Ahora, ¿cómo podemos calcular, por ejemplo, IC2? Si recordamos, IC2 se puede calcular mediante la corriente de base, pero por este momento lo estamos despreciando, entonces nosotros tenemos que buscar otra alternativa. ¿Cuál es esa otra alternativa? Bueno, yo sé que IC2, como ya lo vimos en los anteriores ejercicios, alfa 2 y E. Entonces, IC2 será igual a alfa, recordemos que es beta, entre beta más 1, y esto será IE2, 2.85 miliamperes. Esto a su vez es 0.99 y haciendo estas operaciones nos queda que IC2 tiene un valor de 2.82 miliamperes. Recordemos que asumiendo que beta tiene un valor de 100, puesto que Q1 y Q2 los estamos tomando como transistores fabricados con la misma tecnología y fabricados a las mismas condiciones, por lo tanto la beta no cambia entre ellos. ¿Okay? Teniendo ya la corriente IC2, pues yo puedo calcular el voltaje en este nodo, ¿no? Porque este es el voltaje de colector 2. El voltaje de colector 2 será igual a IC2 por 2.7 kilos. Haciendo estas operaciones nos queda que BC2 o el voltaje de colector del transistor 2 será igual a 7.62 volts. Voy a subrayar estos valores que son los que me sirven. ¿Ok? Ahora, ¿cómo saber si este transistor está en activa? Como también lo hemos estado trabajando, pues estamos utilizando las ecuaciones cuando el transistor se está comportando como un amplificador o cuando está en su modo activo. Simplemente tenemos que ver que BC2 sea menor a BB2. ¿Cuánto vale BB2? BB2 es igual a 8.6 aproximadamente y BC2 es igual a 7.62 volts. Vemos que sí es menor BC2 a BB2, por lo tanto podríamos decir que el transistor Q2 efectivamente está en su modo activo. Ahora, hemos estado ignorando realmente la corriente de base, sin embargo sabemos que no es despreciable. Es muy pequeña, pero existe. Entonces, ¿cómo podemos ahora calcular IB2? Bueno, ya que sabemos que está en su zona activa, pues entonces podemos decir que IB2 sea igual a IE2 entre beta 2 más 1. Recordemos que beta 2 es igual a beta 1 es igual a 100, por lo tanto esto será igual a 2.85 miliamperes entre 101. Esto nos da un valor de 28.21 microamperes. También vamos a salvarlo. Ok. Si vemos, IB2 por lo tanto es mucho más pequeño que IC1, que es lo que hemos asumido, ¿no? Por eso el voltaje de colector 1 no cambia tanto, porque ciertamente 28.21 microamperes sí es menor que lo que nos decía que era IC1, que es 1.278 miliamperes. Por lo tanto, hasta ahorita todo nuestro análisis está bien. Para este punto nosotros ya tenemos todos los voltajes y todas las corrientes que nos pide el ejercicio, o hemos verificado que el transistor se encuentra en la región que nosotros hemos dicho. Sin embargo, aquí como buena práctica y para tener un resultado mucho más cercano a lo que es realmente la realidad, pues podríamos hacer una iteración. ¿A qué me refiero con una iteración? Es que como ya hemos encontrado que la corriente de base no es como tal cero o despreciable, entonces nosotros ahora con este nuevo valor podemos recalcular el voltaje del colector 1 y así recalcular todas las corrientes y todos los voltajes. ¿Qué podríamos encontrar? Que esto cambie de manera significativa, por ejemplo que el voltaje cambie entre 2 a 3 volts o que las corrientes cambien incluso en una orden de magnitud, en el peor de los casos. Entonces, normalmente lo que va a pasar es que nuestros resultados sean bastante similares a los que ya hemos propuesto.
Es por ello que una buena práctica es hacer esta iteración como para corroborar lo que yo estoy diciendo. En este caso vamos a hacer solo una iteración y se le deja a ustedes como estudiantes hacer 2 iteraciones más para encontrar hasta qué punto converge el resultado y ya no cambia realmente en cifras significativas. Vamos a suponer que vamos a considerar 2 cifras significativas, de 2 a 3 cifras significativas. Entonces, ya con este valor de IB2, yo podría recalcular, aquí viendo en la figura de Q2, yo sé que, por ejemplo, esta corriente, que la voy a llamar I de RC1, si yo hago una ley de corrientes de Kirchhoff en VC1, donde VC1 es este nodo, I de RC1 más IB2, es decir, las corrientes que entran al nodo serán igual a las que salen. Vemos que en este caso, entonces, I de RC1 será igual a 1.278 miliamperes menos I de B2, pero I de B2 es 28.21 microamperes. Esto, y redondeándolo, nos quedará un valor aproximado de 1.252 miliamperes. Este será nuestro nuevo valor de I de RC1, el cual nos ayudará a calcular por medio de ley de Ohm el voltaje C1. Entonces, nosotros ya tenemos que el voltaje de la resistencia será 15 volts menos VC1 será igual a la resistencia, en este caso es 5 kilos, por la corriente, que será 1.252 miliamperes. VC1 entonces será 15 menos 5K por 1.252 miliamperes. Esto nos traerá un resultado al hacer las operaciones de 8.74 volts. ¿Qué estamos viendo? Que sí está cambiando nuestro valor de VC1. Vemos que VC1 en un principio lo habíamos tratado como 8.6 volts y aquí ya nos está dando 8.74. Está cambiando, pero no está cambiando tan significativamente. Sí, quiere decir que está bien que estemos haciendo una iteración y que probablemente se necesite hacer otra iteración al terminar todas estas cuentas. Pero bueno, continuemos con el ejercicio. Tenemos ya VC1, podemos calcular VE. VE2 será igual a 8.74, ¿cierto? Que es el voltaje que acabamos de encontrar, más 0.7, el mismo procedimiento que habíamos hecho con anterioridad. Esto nos dará igual a 9.44 volts. ¿Qué más? Ahora ya con el voltaje de E2 podemos calcular IE2. IE2 tendríamos que es 15 volts menos 9.44 entre el valor de la resistencia, en este caso es 2 kilos. Esto nos dará un valor aproximado de 2.778 miliamperes. Ponemos en amarillo. Ok. Ya teniendo IE2, pues podemos calcular, por ejemplo, también IC2, puesto que sabemos que es alfa veces, y esto es igual a 0.99, que multiplica a 2.778 miliamperes, y esto nos da un valor aproximado de 2.75 miliamperes. Vamos a subrayarlo. BC2 es igual a 2.75 miliamperes por 2.7 kilo ohms. Esto nos da un valor de 7.43 volts. Vamos a subrayarlo. Y por último, pues podríamos calcular IB2. IB2, recordemos que es
y E2 entre beta 2 más 1, y E2 ya lo tenemos, es 2.778 miliamperes, esto dividido por 101. Esto nos da un valor de 27.5 microamperes. ¿Qué podemos concluir de esto? Bueno, que sí está cambiando. Si vemos por ejemplo aquí el valor de IB2, sí está cambiando con respecto a IB2 con la primera iteración. Aquí, ¿qué sería aconsejable? Volver a hacer otra iteración con este nuevo valor de corriente y recalcular todos estos parámetros para ver hasta qué punto ya no se alejan casi nada. Se le llama punto de convergencia. Entonces, cuando estos valores estén muy próximos entre sí, podemos decir que entonces esos son nuestros puntos de operación, corrientes y voltajes de nuestra configuración con transistores. Y de esta manera hemos concluido con el ejercicio.